La madrugada del 12/07/2025, en la calle Hacienda de los Cedros, en la colonia Balcones de Oblatos, en Guadalajara, Jalisco, una joven fue interceptada por un hombre que descendió de una camioneta blanca sin placas. Mantuvieron una discusión durante algunos segundos y la chica comenzó a golpear su camioneta hasta que el sujeto hizo algo inimaginable. Estruendos irrumpieron el silencio de aquella madrugada. Algunos vecinos salieron a ver qué pasaba, otros prefirieron no asomarse. Pero la perturbadora secuencia fue registrada por una cámara del lugar que captó al agresor y abandonó el lugar con total indiferencia. En las horas que siguieron, la escena se llenó de policías, peritos y periodistas. La víctima, identificada como Carla Bañuelos, de 28 años, yacía sobre el asfalto sin vida. Cerca de ella, su hija de 12 años había presenciado todo. Lo que parecía un crimen más en una ciudad acostumbrada a la violencia, pronto revela un trasfondo mucho más perturbador. Buenas noches, bienvenidos al Descubriendo Crímenes Reales. Carla Bañuelos, de 28 años, nació en Guadalajara en 1997. Era hija de Rafael Bañuelos Solís y tenía 3 hermanos. Aunque públicamente no trascendió el nombre de su madre, tanto familiares como personas cercanas aseguran que Carla creció en un entorno familiar afectuoso, con vínculos fuertes y mucho acompañamiento. Durante su adolescencia, le tocó afrontar una situación que transformó por completo su vida. Quedó embarazada. La maternidad llegó temprano, sorpresivamente y en un contexto complejo. Pero Carla nunca bajó los brazos. Crió sola a su hija, lidiando con responsabilidades enormes para su edad y enfrentando más de una dificultad. Aún así, quienes la conocieron la recuerdan con una sonrisa firme, una actitud positiva ante la adversidad y una gran capacidad para seguir adelante. Con el paso de los años, y ya con su hija entrando en la adolescencia, eligió construir su hogar justo frente a la casa de sus padres, en un barrio popular del oriente de Guadalajara. No fue casual, su cercanía con la familia era profunda y entre todos se acompañaban y se ayudaban mutuamente. Carla había logrado hacer su vida con base a esos afectos, encontrando en ellos un sostén firme para criar a su hija de la mejor manera posible. Pero toda esa calidez se quebró de forma violenta e inesperada durante la madrugada del sábado 12/07/2025. Desde entonces, la historia de Carla pasó de ser la de una joven madre a una víctima cuyo fallecimiento dejó una herida abierta que aún sigue sin cerrar. Primero escucharon gritos, luego una serie de disparos. Rafael, el padre de Carla, fue uno de los primeros en salir a la calle. Lo que encontró frente a su casa fue una escena imposible de olvidar. Su hija estaba tendida en el suelo, herida de gravedad, mientras su nieta de 12 años presenciaba el horroroso momento que la dejaría en shock. Los primeros en llegar fueron los policías municipales, que encontraron a Carla en la vía pública con heridas de bala. Rápidamente pidieron asistencia médica, pero cuando los paramédicos llegaron, ya era demasiado tarde. Carla había fallecido en el lugar. La fiscalía acordonó la escena y comenzó a reunir testimonios. Entre los primeros hallazgos hubo un dato clave. El ataque había quedado registrado por una cámara de seguridad privada. Las imágenes mostraban a un hombre descendiendo de una camioneta blanca sin placas. Vestía una sudadera azul y tenis blancos. Se le vio realizar una llamada, caminar hacia la entrada de la casa de Carla y discutir con ella. En algún momento, Carla salió con una escoba y un objeto punzante, caminó hacia el auto y comenzó a golpear el parabrisas. Algunos vecinos intervinieron, intentando calmarla, pero ella no se detuvo. Incluso incitó al sujeto a sacar su arma. Entonces, el hombre abrió la puerta trasera del vehículo y sacó un arma larga.
Carla se abalanzó sobre él. Él retrocedió un poco y primero hizo disparos al aire, luego al suelo. Segundos después, el tirador apuntó directo a Carla y disparó a quemarropa. La joven de 28 años cayó de inmediato al suelo. Rápidamente, como quedó registrado en las cámaras de seguridad, el agresor volvió a subir al vehículo y escapó del lugar. Mientras tanto, los familiares de la víctima salieron corriendo de la casa, desesperados por ayudarla. La grabación se convirtió rápidamente en una prueba clave para la investigación, que desde un primer momento fue realizada bajo el protocolo de feminicidio. Las impactantes imágenes no tardaron en difundirse por redes sociales y medios locales, desatando una fuerte conmoción entre los vecinos y generando indignación en la comunidad. En paralelo, comenzó a circular la versión de que el atacante era una expareja de Carla. Sin embargo, esa hipótesis fue desmentida públicamente por la familia, que aseguró que, hasta donde sabían, entre ambos no había existido ningún vínculo sentimental previo, aunque sí se conocían con anterioridad al ataque. En una entrevista con medios de comunicación, Rafael Bañuelos Solís, papá de Carla, dijo que ese hombre solo era un amigo de su hija y que no mantenía ningún tipo de relación. También insinuó la posibilidad de que el sujeto hubiese actuado bajo los efectos de estupefacientes. Rafael también brindó algunos detalles sobre el hombre que atacó a su hija. Según explicó, años atrás había vivido en el mismo barrio que ellos, pero con el tiempo se había mudado a la zona sur de Guadalajara. Aún así, seguía yendo todos los días a trabajar en el vecindario, ya que se dedicaba a la hojalatería de autos. En medio del dolor y frente a las cámaras de televisión, el padre de Carla pidió justicia con firmeza. Con palabras cargadas de indignación, dijo que el asesino era una lacra. Sostuvo que alguien capaz de provocar semejante tragedia no podía seguir libre, porque representaba un riesgo para otras personas. Por lo demás, aseguró que fueron exactamente 6 detonaciones las que él escuchó aquella madrugada. Para el lunes 14 de julio, los investigadores informaron en una rueda de prensa que el hombre había sido identificado. Su nombre era Kelvin Josué N., aunque por la investigación en curso, hasta la fecha de publicación de este video, no se reveló su apellido. Sin embargo, aunque se giró una orden de aprehensión en su contra, el paradero de Kelvin seguía siendo desconocido, por lo que fue declarado prófugo de la justicia. Según aseguraron los funcionarios, las autoridades se hallaban trabajando intensamente para ubicarlo y detenerlo. Además, el fiscal estatal mencionó que se desconocía si el agresor pertenecía a algún grupo criminal, pero reconoció que no era común que alguien tuviera acceso y utilizara un arma de semejante calibre con tanta naturalidad. Asimismo, Ana Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, fue una de las voces que más fuerte se levantó exigiendo respuestas. No solo pidió que se investigara el vínculo entre el atacante y posibles estructuras criminales, sino también los motivos por los que un civil había podido acceder tan fácilmente a un arma de guerra. Llama la atención lo común que se ha vuelto que cualquier persona tenga acceso a un arma de esa naturaleza, advirtió. En Jalisco, una región marcada por la violencia y la presencia del cartel Jalisco Nueva Generación, ese tipo de preguntas no son menores. La especialista remarcó que muchas veces el Estado no está dispuesto a profundizar en esa conexión entre el crimen organizado y la violencia contra las mujeres, y que esa omisión tiene consecuencias gravísimas. En las investigaciones, se precisó que los hechos habían ocurrido exactamente a 02:29 de la madrugada de aquel 12 de julio. Con respecto al vínculo entre Carla y Kelvin, la fiscalía fue tajante, dándole razón al padre de la joven. Ellos no eran pareja y hasta ese momento no se había encontrado evidencia de ninguna denuncia interpuesta por ella, ni que hubiese pedido alguna medida de protección.
así como tampoco algún registro que confirmase un vínculo afectivo entre ambos, dejando en claro que cualquier especulación al respecto carecía de fundamento legal. El lunes 14 de julio, luego de realizar varios allanamientos, las autoridades policiales encontraron el vehículo usado por Kelvin en una colonia de otro municipio, a más de una hora del lugar del crimen. Las autoridades informaron que se trataba de una camioneta Chevrolet Equinox blanca, modelo 2010, con placas del estado de Chihuahua, vehículo que había sido buscado intensamente durante días por los investigadores. Sin embargo, este descubrimiento encendió otra alarma y generó nuevas inquietudes, porque de acuerdo con lo que los familiares relataron a medios locales, ninguna cámara oficial de videovigilancia había registrado el trayecto del vehículo, algo que sorprendió incluso a los expertos en seguridad. Un reportero que estuvo siguiendo de cerca el caso señaló en un programa de televisión que le resultaba extraño que ese recorrido, a pesar de haber sido largo y estar dentro de la zona de Guadalajara, no quedara registrado. Esta ausencia de registros oficiales sumó muchas dudas al desarrollo de la investigación y alimentó comentarios de la ciudadanía. A la vez que todo esto ocurría, amigos y familiares le daban la última despedida a Carla. En redes sociales, personas cercanas a la joven compartieron su dolor y publicaron videos del funeral, donde sus seres queridos la despidieron cantando al ritmo de una guitarra y dejando flores sobre la lápida. Posteriormente, trascendió que la tumba se decoró con una corona de flores y mensajes de aprecio que reflejaban el cariño de todos los presentes. Mientras los familiares de la joven seguían preguntándose qué podría haber impulsado a esa persona a quitarle la vida a Carla, empezaron a surgir algunos testimonios de vecinos. Algunos indicaban que la víctima y su asesino sí mantenían una relación cercana, e incluso uno de ellos aseguró que él solía visitar a la joven con frecuencia y que había llegado a quedarse en su casa durante algunos días, generando versiones contradictorias sobre la naturaleza real de su vínculo. De acuerdo con estas personas, la relación tenía más o menos unos 6 meses, y según estas mismas versiones, estos nuevos comentarios añadieron otra capa de incertidumbre a la historia y provocaron preocupación entre quienes conocían a la joven. Más testimonios anónimos señalaron que Kelvin, quien fue descrito en términos muy negativos, no solo era considerado una persona peligrosa, sino que también se decía que su familia estaba vinculada a actividades delictivas y que mantenían cierta influencia en la zona, aunque eso aún ha sido confirmado. Entre tanto, las autoridades revelaron que el arma utilizada por el sujeto había sido un fusil semiautomático tipo AR-15, detalle que hizo que el caso adquiriera nuevas dimensiones y llamara la atención de especialistas en armamento. Una analista en materia de seguridad dijo a la prensa que ese detalle, sumado a la evidente pericia demostrada por el agresor al manipularla, como los señalamientos de sus vecinos, sugerían una posible conexión directa con algún grupo criminal. El especialista explicó que Kelvin había cambiado el rifle al modo automático y había disparado en ráfagas, lo que evidenciaba un conocimiento técnico muy poco común entre civiles. Además, también reconoció que este tipo de armas es de uso exclusivo del Ejército de México y su comercialización está restringida a la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que su presencia señalaba un posible tráfico de armamento clandestino. No obstante, el experto también aclaró que, aunque todos estos indicios apuntaban en esa dirección, era prematuro afirmar algo de forma definitiva y que se necesitaban pruebas adicionales antes de sacar conclusiones precipitadas. Mientras Kelvin seguía prófugo, los días posteriores al crimen estuvieron marcados por una mezcla de indignación, miedo y preguntas sin respuesta.
En redes sociales, colectivos feministas comenzaron a difundir el rostro del asesino y alertar sobre su historial y peligrosidad, intentando proteger a otras posibles víctimas. Aseguraban que el hombre había sido detenido en el pasado tras un operativo en un hotel, donde lo habían encontrado acompañado de menores de edad. También señalaban que había acosado a Carla durante meses, hostigándola para iniciar una relación que ella siempre rechazó y que la había mantenido en constante alerta. Por otro lado, amigos de la joven respaldaron esa versión. Dijeron que Carla sabía quién era Kelvin, que lo consideraba peligroso y que por eso mantenía cierta distancia, incluso evitando ciertos lugares donde él solía frecuentar. En medio de esa tensión, comenzó a circular otra versión, que antes del ataque, Carla le gritó algo a Kelvin, lo que haría pensar que sabía que estaba armado. Eso encendió nuevas dudas. ¿Había sido amenazada antes? Temía por su vida. Si era así, ¿por qué nadie sabía nada? Las autoridades, hasta ese momento, no habían confirmado ninguno de esos rumores ni detalles adicionales que pudieran aclarar la situación. Mientras su entorno más cercano intentaba recomponer lo que había quedado tras la tragedia, la familia de Carla no solo tuvo que enfrentar el duelo y la exposición mediática del caso, también debió lidiar con repudiables comentarios en redes sociales que solo empeoraron la herida por el fallecimiento de la joven de 28 años. El jueves 17 de julio, la Fiscalía informó que Kelvin había sido visto tras el ataque. Según la investigación, se había refugiado brevemente en la casa de una expareja con quien había finalizado la relación días antes del asesinato. El fiscal reconoció que, aunque se había trabajado con rapidez, la individualización del sospechoso se había complicado. Su paradero para ese entonces seguía siendo un misterio. Aún así, 25 de julio, las autoridades confirmaron la detención de Kelvin N. como principal sospechoso del asesinato de Carla Bañuelos. La audiencia inicial se llevó a cabo en los juzgados de Puente Grande, y aunque Kelvin guardó silencio y optó por no declarar, ello no impidió que las autoridades avanzaran con la acusación formal y lo vincularan a proceso por el delito de feminicidio. Según el fiscal a cargo del caso, Salvador González de los Santos, el agresor apenas mostró algo que podría interpretarse como arrepentimiento durante el proceso. Ni su rostro ni su actitud insinuaron mucho más. Durante esa instancia, se valoraron como pruebas clave el video de seguridad que registró el momento del ataque y la camioneta blanca en la que el agresor huyó, más tarde localizada en Tlajomulco de Zúñiga. Al término de la primera audiencia, que se extendió por unas 2 horas, el padre de Carla fue visto saliendo del edificio judicial, visiblemente afectado, sin brindar declaraciones. En cambio, la abogada de la familia se mostró conforme con el resultado inicial, remarcando que el avance del proceso sin demoras era un paso importante. Ese mismo día, el juez determinó que Kelvin N. debía permanecer en prisión preventiva durante al menos 1 año, mientras continuaba la investigación. Uno de los aspectos más inquietantes del caso es que hasta ahora las autoridades no hallaron el arma utilizada por Kelvin para cometer el crimen. El fiscal señaló que siguen tratando de determinar cómo llegó ese armamento a manos del agresor, pero al no contar con su testimonio, las preguntas por ahora no tienen respuestas. A todo esto, el caso de Carla también dejó huérfana a una niña de 12 años. El padre de la víctima contó que él y sus otros 3 hijos se harían cargo de ella como familia, que no iba a estar sola e iban a protegerla mientras esperaban que se haga justicia. Sin duda, el actuar de ambas partes no fue lo correcto. Lamentablemente, esta clase de situaciones ocurren día con día, y muchas veces las personas se involucran con amistades o parejas que tienden a ser una mala influencia y que en el mayor número de los casos nos llevan a una tragedia. En México, un promedio de 11 mujeres son asesinadas cada día.
Es una cifra escalofriante que demuestra las fallas de un sistema judicial decadente que ha existido durante años, en donde muchas veces recurrir a las autoridades puede resultar un calvario. Una vez más, querida audiencia, agradezco profundamente su compañía y su tiempo en esta nueva entrega. Si aún no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora. Así, no se perderán ningún caso nuevo y formarán parte de esta comunidad de descubrimiento. Me despido con un fuerte abrazo. Esto ha sido Descubriendo Crímenes Reales. Hasta la próxima historia. Buenas noches.